Grabar, correcto. Vamos a dar inicio a la clase teórica número 3, correspondiente a la semana 3 de dictado del curso de microbiología y parasitología. La clase 3 y la clase 4, que viene la siguiente semana, son temas dedicados a una parte importante de lo que corresponde a la enseñanza de las enfermedades infecciosas dentro de lo que es la microbiología, que esta es la inmunología. Si bien es cierto que es un tiempo bastante corto para poder entender a cabalidad todos y cada uno de los procesos que tienen que ver con nuestro sistema inmunitario, trataremos de dar un resumen de la manera más concisa posible, con la finalidad pues de que ustedes puedan tener una noción importante al finalizar el curso y puedan además explicar algunos de los fenómenos que tienen que ver con las respuestas inmunitarias independientemente del tipo de agente infeccioso que esté causando algún problema en nosotros. Entonces, vamos a empezar con la primera clase donde Profesor, vamos a buenas hablar... tardes. Sí, hola. Hola, ¿qué tal, profesor? Disculpe por interrumpirle, profesor. Mi nombre es Jordan Gutiérrez. Estoy a cargo de la moderación virtual el día de hoy de su clase, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Le voy a dar algunos parámetros. El día de hoy voy a estar dentro de la sesión para poderle apoyar a usted y a sus chicos para ver si tienen algún problema con respecto a la conectividad o audio o incluso con el manejo del aula virtual. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber a través de la caja de chat o a través del micrófono si fuera necesario, profesor. De acuerdo, muy amable. Gracias, chicos. ¿Ya Muchas gracias a usted, escucharon? profesor. Más bien, Gracias, gracias, Jordan. como última Sí, acotación, me parece que usted ya inició la grabación de la sesión. Eso me parece excelente, cierto. profesor, de su parte. Ok, Asimismo, gracias. claro, profesor, asimismo, cuando termine usted la sesión de la videoclase, no olvide tener la grabación, profesor. Sí, de acuerdo. Gracias por el recordatorio. Muchas gracias a usted, Muy profesor. amable. Estaré para apoyarle. Gracias. Buenas Gracias, tardes. gracias. Buenas tardes. Bien, continuamos entonces con nuestra ponencia. Ya saben, si tienen algún problema de conectividad, por favor contactarse con nuestro amigo Jordan para que les pueda apoyar en el caso de que sea necesario. Decía entonces que nuestro sistema inmunitario, que es el que se encarga de defendernos, es una parte de nuestro organismo que se desarrolla pues con nosotros, ¿no? El sistema inmunitario está comprendido dentro de lo que corresponde al sistema de defensa o nuestra defensa. Venimos o estamos en el nuestro estudiando al mundo microbiano. Ya tenemos una noción general de lo que son las bacterias, de lo que son los parásitos, de lo que son los hongos, de lo que son los virus, que iremos desarrollando pues, con mucho más detalle conforme vayamos avanzando en el desarrollo del curso. Y estos pues corresponden a los microorganismos y hablaremos, como no, también de las enfermedades infecciosas, o sea, aquellas enfermedades que son causadas por estos. Ya habíamos dicho en la clase pasada, cuando hablábamos de la relación entre el microorganismo y la enfermedad, que no es lo mismo una infección que una enfermedad. Decíamos que la infección era la llegada o la invasión a partir de microorganismos patógenos de un ser vivo, específicamente en la relación de parasitismo, o sea, el parásito versus el hospedero, pero que esta no siempre producía una enfermedad, o sea, no siempre había daño traducido como signos o síntomas en nosotros. ¿Y qué dependía de eso? Dependía, pues, del grado de patogenicidad o virulencia, dependía de los factores ambientales, dependía de los equilibrios o desequilibrios de la microbiota. En este caso estamos hablando de eh, la microbiota ubicada en todos los lugares de nuestro cuerpo y donde juega un papel importante la cajita que está subrayada y la susceptibilidad del hospedero. O sea, mientras menos susceptibles seamos, mientras menos vulnerabilidad presentemos, es menos probable que hagamos pues una enfermedad. Podemos hacer la infección, pero podemos no llegar a la enfermedad. Y eso dependerá también del patógeno, si tiene algún mecanismo que conlleve a la destrucción de los tejidos, a la invasión de los tejidos mismos, si presenta
producción de toxinas o si es capaz, sobre todo esta última parte, si es capaz de escaparse de la respuesta inmunitaria. Entonces, cuando hablamos de microorganismos y de enfermedades infecciosas, estamos hablando de que estas enfermedades son transmisibles, son contagiosas. Lo vemos ahorita con el caso de la pandemia, el coronavirus, una transmisión respiratoria. Entonces, como transmisibles y son contagiosas, ese contagio se da generalmente en el espectro de proximidad de las personas. Mientras más cerca estemos, es más probable que nos contagiemos. Eso dependerá de si el tipo de contagio es a través de contacto directo, o sea, piel a piel, a través de secreciones respiratorias, a partir de compartir algunos instrumentos como las agujas, compartir elementos, por ejemplo, los cubiertos a la hora de comer, el contacto por besos, el contacto sexual, el uso de ropa personal, el hecho de recibir transfusiones sanguíneas, ¿no? Hay inclusive enfermedades infecciosas que están relacionadas pues con animales. Entonces todo aquello que implique transmisión o contagio tiene relación con lo que nosotros vamos a conocer como enfermedades infecciosas. Y frente a esto, ¿qué presentamos nosotros? Presentamos la inmunidad. Debemos definir qué es inmunidad. Así es, presentamos a nuestra respuesta inmunitaria, ¿no? La inmunidad como tal, como concepto, se conoce desde hace aproximadamente 200 años. Antes de ello no se sabía qué era inmunidad. Sin embargo, el origen de la palabra es bastante antiguo. Si nosotros nos remontamos a la antigua Roma, la figura que se ve ahí es la Roma de la antigüedad, y ya se hablaba de personas inmunes. Pero esa inmunidad de la que hablaban las personas no tenía nada que ver con lo que conocemos ahora como inmunidad, sino que se les decía personas inmunes o inmunus, del latino inmunus, a aquellas personas que estaban pues exoneradas de pagar impuestos o tributos. Esas eran las personas inmunes. Mientras que no es sino hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que este médico inglés, Edward Jenner, desarrolla un experimento mediante el cual replica una serie de procedimientos que se hacían desde la antigüedad y que consistían en la inoculación, o sea, en colocar en la piel de una persona, raspando la piel de una persona, las costras secas procedentes de lesiones de personas que tenían viruela, la viruela de las vacas específicamente. Entonces, este personaje médico realiza este procedimiento aproximadamente en 1893-94 en la persona que ven en el grabado, que no es otra cosa que de su criada, un niño de 8 años. Entonces él había observado, Jenner observaba, que las personas que hacían la viruela de las vacas, la viruela vacuna, de ahí el nombre de vacunación, hacían un espectro de enfermedad bastante leve, mientras que las personas que contraían la viruela humana por lo general morían. Entonces él decide realizar este experimento, coloca las costras de una paciente que padecía de la viruela de las vacas en el niño, y el niño hace una enfermedad bastante leve. Y cuando se expone posteriormente a la viruela humana, el niño no se enferma. Entonces esto para él refuerza lo que había postulado como una hipótesis. Tan es así que logra publicarlo en una de las revistas del Real Colegio de Londres. Él publica este experimento, la comunidad médica lo acepta. ¿Cuál fue el éxito que cruzó fronteras en ese tiempo, 1800, 1801? El experimento pues cruza el Canal de la Mancha, llega a Francia, posteriormente a España, quien a su vez era el principal imperio colonial en ese tiempo, y los españoles pues traen este procedimiento de variolización, porque se le llamaba así, variolización de viruela, hacia colonias americanas. Llega al Perú, llega a Lima, a Arequipa, a Piura, al Cusco, ¿no? Y se transmite de la misma forma. O sea, se raspaba las heridas
de los pacientes que hacían la viruela de las vacas y se inoculaban en las personas, con un muy buen resultado porque se lograba bastante protección. Hasta ese momento Jenner no conocía tampoco cómo funcionaba, pero sabía que algo se producía para causar protección. Entonces, por la magnitud del experimento realizado por Jenner, por la magnitud de la implicancia que ha tenido hasta el día de hoy, se le considera a él como el padre de la inmunología. Con el avance de la ciencia, aparece otro grande de la microbiología, Louis Pasteur. Pasteur en el siglo XIX, más o menos en la segunda mitad, 1870, 1880, logra, a raíz de sus experimentos, utilizando una serie de animales, en darle otro sentido a la palabra inmunidad. O sea, él la define como inmunera que tiene dos raíces también latinas que significan in, es dentro, inmunera, que significa protección o municiones referidas a las trincheras. Entonces, tiene sentido esta palabra más con lo que vivimos hoy en día y lo que significa el sistema inmunitario y la respuesta inmune frente a la defensa de los microorganismos. El sistema inmunitario entonces se encarga, el sistema inmunitario, ¿qué pasó? Se perdió la pantalla, a ver, un ratito. Ahora sí, se perdió. El sistema inmunitario se encarga entonces de poder principalmente reconocer, ese es el verbo que vamos a utilizar, reconocer lo propio y discriminar lo no propio. Esa es la principal característica de nuestro sistema inmunitario, el poder reconocer lo que es propio y descartar o discriminar o rechazar lo que no es propio, lo que es ajeno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace nuestro sistema inmunitario para distinguir lo que es propio y lo que no lo es? Bueno, a través de una serie de procesos que nosotros vamos a estudiar y que se llaman educación, una educación que tiene lugar a cabo en dos órganos importantes, una es la médula ósea y el otro es el timo. Allí se educa nuestro sistema inmunitario, específicamente a las células que forman parte de él. ¿Qué es lo que aprenden allí? ¿Qué es lo que aprenden nuestro sistema inmunitario y nuestras células inmunitarias en la médula ósea y el timo? Aprenden a conocer lo propio. ¿Y esto para qué les va a servir? Les va a servir para evitar autolesiones. ¿Y cómo van a efectuar ese aprendizaje? A través de procesos llamados de selección, tanto selección positiva como selección negativa. Teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener contacto con una cantidad enorme de patógenos a lo largo de toda nuestra existencia, es importante saber que contamos con una gran variedad de células para podernos defender. De allí la necesidad de contar con mucha diversidad. ¿Tenemos diversidad? Claro que sí, de patógenos. Por lo tanto, hace falta diversidad para la defensa. ¿Y cómo se logra esa diversidad? Se logra a través de la preformación de clonas de células. En el momento en que sean estimuladas, van justamente a volver a clonarse y aumentar su población. Y esto va a funcionar cuando nuestro sistema sea pues activado de manera selectiva. Entonces, ¿cómo es que esta respuesta inmunitaria nuestra se va a llevar a cabo? Otra vez.
Otra vez. Hola. Ahora sí, ¿cómo es que se lleva a cabo esta respuesta inmunitaria? Bueno, a través entonces de procesos de educación que van a llevarse a cabo en dos órganos importantes, uno la médula ósea, el otro el timo, van a conducir a procesos destinados a poder conocer lo propio para poder evitar las autolesiones, las que vamos a conocer después como enfermedades autoinmunes, utilizando procedimientos de selección positiva y negativa para lograr la formación de clonas o clones preformados que se van a activar de manera selectiva. Entonces, nuestro sistema inmunitario va a evolucionar para poder combatir además lo que nosotros vamos a llamar como amenazas a la individualidad. Recordemos que hemos dicho que el sistema inmunitario reconoce lo propio y discrimina o rechaza lo extraño. Por lo tanto, cualquier cosa que amenace a nuestra individualidad será pues rechazada por nuestro sistema inmunitario, que lo que va a hacer en realidad, a buena cuenta, es protegernos de diferentes tipos de peligros. ¿Cuáles van a ser esos peligros? ¿Cuáles son las amenazas a la individualidad de la cual nosotros estamos hablando? La principal y la más conocida es aquella que tiene que ver con la infección por patógenos. Patógenos que pueden ser pues, bacterias, que pueden ser hongos, que pueden ser virus, que pueden ser protistas, que pueden ser gusanos, parásitos, o que pueden ser priones inclusive. Inclusive son patógenos que pueden comportarse como intra o extracelulares. No son los únicos, no es la única amenaza frente a la cual nosotros estamos expuestos, porque están las amenazas internas, hemos hablado de las externas. ¿Cuáles son las amenazas internas? Las neoplasias. O sea, aquellos cambios en el tejido que condicionen una alteración en la morfología y en el funcionamiento del mismo. Así que se pierda la función para la cual ese tejido está ahí ubicado. Y esa es una neoplasia. Entonces, nuestro sistema inmunitario nos defiende también de las neoplasias. Y vendrá la pregunta, profesor, pero si nos defiende de las neoplasias, entonces, ¿por qué hay cáncer? Bueno, nuestro sistema inmunitario nos defiende hasta cierto punto, igual que en las infecciones. Cuando el número de patógenos sobrepasa al sistema inmunitario, pues la enfermedad se va a manifestar. En este caso es similar. Si los cambios que se producen en el tejido sobrepasan la vigilancia del sistema inmunitario, van a aparecer los tumores. Y por otro lado, también están aquellas amenazas que se han ido desarrollando hoy en día, que tienen que ver con los injertos. Los injertos son la colocación de un tejido extraño en un individuo, ¿verdad? Los trasplantes que conocemos, es el trasplante de pulmón, el trasplante de corazón, el trasplante de hígado, de riñón, de páncreas, que van a poner en contacto a un tejido extraño con otro tipo de composición proteica en el receptor o en el hospedero, en el hueso.
Y eso va a producir pues eventos de rechazo. El rechazo a los trasplantes se explica como parte del sistema inmunitario funcionando. Y el otro injerto, que es fisiológico, es pues el embarazo, ¿no? Las gestantes, las mujeres que están gestando, tienen llevando en su vientre a un producto cuya composición proteica procede en un 50% de otro individuo. Los genes en un 50% son de otra persona, completamente desconocida quizás. Entonces, eso hace que en algunos casos se pueda presentar rechazo al embarazo, y esa es una causa importante de abortos en el mundo, abortos espontáneos, ¿no? El rechazo al embarazo. Felizmente, nuestro sistema inmunitario pues presenta un comportamiento bastante benigno, si no estaríamos aquí sentados conversando, y hace que se tolere este embarazo mediante un proceso llamado inmunomodulación del embarazo, mediante el cual la madre no rechaza el tejido fetal, sino que lo tolera. Y ese fenómeno de tolerancia es importante también, como veremos más adelante, para no reaccionar, para que no se presente respuesta inmunitaria a todo con lo que tengamos contacto. Si no, imagínense, cada alimento que comemos desencadenaría pues una reacción inmunitaria porque es extraño a nosotros. Entonces, allí es importante el fenómeno de la tolerancia. ¿De qué está compuesto? ¿Cuál es la composición del sistema inmunitario? El sistema inmunitario es un conjunto de órganos, de tejidos, de células y de moléculas que están ubicados en distintos lugares del organismo, por eso que se dice que es un sistema difuso, es un sistema con varios puntos, multifocal, y es un sistema que además posee algunos elementos que lo conectan y que además le permiten la realización de la función de circulación, o sea, de patrullaje, de viaje, y eso lo hacen pues utilizando los vasos sanguíneos y también los vasos linfáticos. Si bien es cierto, su principal función, desde el punto de vista de microbiología y parasitología, es la protección de enfermedades infecciosas, ya hemos visto que no es todo lo que hace. Hay muchas más cosas en las cuales el sistema inmunitario está involucrado, pero pues sí, su principal función es la protección ante las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? El objetivo de nuestra clase es que nosotros podamos identificar los principales componentes y las funciones del sistema inmunitario, y también podamos identificar los principales tipos de respuesta inmunitaria. Para ello, vamos a desarrollar estos 4 puntos: los órganos y tejidos, luego las células y las moléculas, las funciones del sistema inmunitario, bastante reducido esa partecita, y los tipos de respuesta inmunitaria. Entonces vamos a empezar con el primer punto: órganos y tejidos del sistema inmunitario. Los órganos del sistema inmunitario se dividen en dos. Están los órganos primarios, llamados también centrales, y los órganos secundarios, llamados también periféricos. Los órganos primarios o centrales son órganos que se encargan de la producción de células del sistema inmunitario. Y allí tenemos a la médula ósea, que es el lugar donde se van a generar todas las células sanguíneas, tanto las que proceden de la familia o estirpe mieloide, como las que proceden de la familia linfoide. Allí, en la médula ósea, se van a originar, que está ubicada más en la zona esponjosa de todos los huesos trabeculados. Eso incluye a los huesos largos, incluye a los huesos cortos y también a los huesos planos, como el esternón, como la calota craneana. Es un órgano que se va desarrollando a partir del 5º mes de vida. Recordemos que el proceso de formación, el proceso de hematopoiesis se inicia en la vida fetal, en la etapa de huevo cigoto. A partir de allí empiezan a generarse algunas células precursoras, y el otro órgano primario o central es el timo.
El timo, que funciona principalmente como un lugar de diferenciación de linfocitos T. Los linfocitos T se diferencian y se educan, hemos hablado de un proceso de educación celular, en el timo. Entonces, solo los linfocitos T tienen ese camino de diferenciación en el timo. El resto de células se diferencia y madura en la médula ósea. Luego están los órganos secundarios. Los órganos secundarios son llamados también órganos periféricos. Son órganos que sirven de reservorio, ojo, reservorio de células maduras. Son órganos donde se van a llevar a cabo o se van a desarrollar las respuestas inmunitarias. Allí se desarrollan respuestas inmunitarias. Y estos órganos secundarios o periféricos son pues los ganglios linfáticos, el vaso, ambos que permiten el desarrollo y las respuestas inmunitarias y funcionan como reservorio tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Y también está un tejido abundante llamado tejido linfoide asociado a mucosas o MALT. Este tejido linfoide asociado a mucosas corresponde más o menos al 80% del total del tejido linfoide en el cuerpo. Y se encuentra pues ubicado el tejido linfoide asociado a mucosas debajo de las regiones mucosas, tanto del estómago, de allí las siglas GALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa gástrica, el BALT, tejido linfoide asociado a mucosa bronquial, el NALT, tejido linfoide asociado a las narinas, o sea, el epitelio respiratorio de las narinas, y el SALT, que es el tejido linfoide asociado a la piel, en la parte de en la capa basal de la epidermis y en la parte superficial de la dermis está ubicado también tejido linfoide asociado a mucosa con una composición bastante particular, como veremos a continuación. Otra vez. Al parecer es la señal la que no nos permite avanzar corrido, pero bueno, vamos haciéndole el esfuerzo. Los tejidos del sistema inmunitario, los tejidos que forman parte del sistema inmunitario, son tejidos que se encargan principalmente de la comunicación. Sí, Alessandra, levantas la mano. Activa tu micrófono, por favor. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero ¿podría por favor repetir lo del tejido linfoide, del SALT, GALT y con qué está relacionado? Porque no pude escucharlo bien, porque un poquito que se pierde la señal. ¿Cómo no? Con todo gusto. El tejido linfoide asociado a las mucosas es un tejido que se encuentra debajo de la superficie mucosa, por ejemplo, del estómago, de allí el nombre GALT, tejido linfoide asociado a mucosa gástrica. También está el tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial, el BALT, el tejido linfoide asociado a las fosas nasales. Alessandra, levantas la mano de nuevo. Perdón, se quedó ahí. Está bien, Ok, siga, disculpe. ok. Y el SALT, que es el tejido linfoide asociado a la piel. Entonces, este tejido linfoide tiene pues una composición bastante particular, porque hay una serie de elementos celulares y también algunos elementos moleculares que se ubican en esa zona, que es una zona donde se van a desarrollar algunas respuestas inmunitarias primarias sobre todo, y como no, algunas secundarias, pero sobre todo son respuestas primarias. Decíamos que los tejidos del sistema inmunitario servían sobre todo para la comunicación. ¿Por qué?
porque es a través de la sangre y a través de la linfa y su circulación, o sea, sistema circulatorio y linfático, que además está conectado entre sí, que permite que estas células y algunas moléculas del sistema inmunitario pasen de un sistema a otro y puedan viajar a lo largo de todo el organismo. Esto incluye, por ejemplo, las moléculas de comunicación, que son las citoquinas. Veamos ahora las células y las moléculas. Las células del sistema inmunitario se originan a partir de un proceso fisiológico llamado mielopoiesis. Mielo, médula, poiesis, generación. Esta mielopoiesis es parte de un proceso más general llamado hematopoiesis, que no es otra cosa que la generación o el origen de todas las células del sistema sanguíneo. El sistema inmunitario forma parte también del sistema sanguíneo, en cuanto que algunas células del sistema inmunitario pues viajan por sangre. Entonces, en el momento en que empieza la hematopoiesis en el adulto, estamos hablando ya a partir del 5º mes de gestación y luego, posteriormente al nacimiento, esta mielopoiesis tiene lugar en la médula ósea. En la médula ósea se encuentra una célula que la vamos a llamar célula madre sanguínea pluripotencial. Esta célula madre sanguínea pluripotencial es capaz de dar origen a diferentes tipos de tejido. Como célula madre que es, al momento de dividirse, puede pues diferenciarse. De hecho, lo hace. Y da origen además a 2 estirpes o líneas celulares. Está la línea celular mieloide, cuyo desarrollo se va a dar exclusivamente en médula ósea, y también está la línea celular linfoide, cuyo desarrollo se va a dar en la médula, pero también en el timo. Entonces, la línea celular mieloide da origen a los glóbulos rojos, da origen a los megacariocitos, que después van a convertirse, al momento de fraccionamiento, al megacariocito en plaquetas, y da origen a una serie de células del sistema inmunitario, dentro de las cuales están los granulocitos, o sea, aquellas células que tienen gránulos en su citoplasma, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos. A los monocitos, no están en la figura, pero también es parte de la estirpe mieloide, los monocitos, y las células dendríticas. Por otro lado, la estirpe linfoide da origen a los linfocitos que conocemos, el linfocito B, el linfocito T y el linfocito citolítico natural, llamado también natural killer. Entonces, veamos ahora las células del linaje mielocítico. Ven ahí la célula madre, el progenitor mieloide, las 3 líneas celulares, tanto los rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, la arteria amarilla, y empezamos a hablar de los polimorfonucleares neutrófilos. Los neutrófilos son las células pues, del sistema inmunitario más abundantes en sangre, aproximadamente el 60-70% de las células del sistema inmunitario en sangre son neutrófilos, son los más numerosos, se encuentran predominantemente en el compartimento vascular, o sea, dentro de la sangre, pero pueden salir y migrar a los tejidos durante un fenómeno llamado inflamación o respuesta inflamatoria aguda. Estos neutrófilos poseen en su citoplasma una serie de gránulos muy ricos en diferentes tipos de enzimas, que los vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de fagocitosis. Entonces, es el más numeroso. Luego están los eosinófilos que pueden ser vasculares, o sea, están dentro del torrente sanguíneo, representan aproximadamente el 5 o hasta el 5% del porcentaje normal de células inmunitarias de glóbulos blancos en sangre. Estos polimorfonucleares eosinófilos también contienen gránulos con enzimas,
vamos a ver que están involucrados en el mecanismo, los mecanismos de defensa contra los parásitos, sobre todo los gusanos helmintos, y también en fenómenos de alergia. Adicionalmente, estos eosinófilos pueden migrar y pueden ubicarse en el tejido. Y los basófilos. Los basófilos son los menos numerosos, menos del 1% de leucocitos son basófilos, pero no por ello menos importantes, dado que tienen una cantidad importante de gránulos que poseen enzimas, entre enzimas ácidas, citotóxicas y la más importante, que es el mediador inflamatorio, proinflamatorio, la histamina. Luego tenemos a los llamados mononucleares. Los mononucleares son células que, a diferencia de los polimorfonucleares, que tienen un núcleo lobulado, como hemos visto, unidos por puentes de cromatina, en este caso, los mononucleares no presentan esa distribución nuclear. El núcleo es una sola masa. Dentro de ellos están los monocitos, un grupo de células que se encuentran en sangre y que cuando migran a los tejidos cambian de nombre, reciben el nombre de macrófago, o sea que el monocito se llama monocito mientras esté en el vaso sanguíneo, y una vez que salga del vaso sanguíneo y pase al tejido, igual, a través de procesos de respuesta inflamatoria, va a llamarse pues macrófago. Este macrófago juega un rol importante, dado que es una célula capaz de destruir a un patógeno y también de poder preservar la parte más importante de este patógeno, una estructura característica que es generalmente una proteína y que vamos a llamar antígeno. Ese antígeno, preservado por este macrófago después de la digestión del patógeno, va a ser transportado y presentado por este macrófago a los linfocitos T. Pues esa es la importancia adicional que tiene este macrófago. También tenemos macrófagos en nuestros tejidos. Hay macrófagos residentes, llamados así porque están ubicados en tejidos particulares. Por ejemplo, en el tejido nervioso está la microglia, en el hígado están las células de Kupffer, en el hueso los osteoclastos, y son macrófagos llamados residentes. Son macrófagos que migraron durante la vida intrauterina y se ubicaron en esos lugares con funciones específicas de vigilancia, sobre todo. Y también están las células dendríticas, otro grupo de células cuyo origen es bastante controversial. Hasta ahora se estudia el origen de las células dendríticas tanto por la línea mieloide como por la línea linfoide. La célula dendrítica, llamada así por el tipo de estructura que presenta, tiene muchos pseudópodos, muchos bracitos que asemeja a la composición de las dendritas, allí el nombre de célula dendrítica, y que se ubica sobre todo debajo de las zonas de contacto con el exterior. ¿Qué zonas de contacto tenemos con el exterior? La piel, ¿no? Una zona de contacto con el exterior, con el ambiente, pero también las mucosas. Tanto la gastrointestinal como la mucosa respiratoria, como la mucosa geniturinaria, que son los principales sitios de intercambio con el exterior. Allí, en la parte basal de esas mucosas, se encuentran las células dendríticas, cuya función es similar a la del macrófago. O sea, se encargan de fagocitar, pero esta célula dendrítica tiene una función más importante todavía, y es la de constituirse en una célula presentadora de antígeno altamente especializada. La célula dendrítica es una célula que va a captar al patógeno en su ubicación, en este caso en la piel o en las mucosas, lo va a fagocitar, lo va a procesar, esa es la palabra que vamos a utilizar, procesamiento, y luego va a preservar ese antígeno, la parte más importante de ese componente proteico, y va a viajar esta célula dendrítica hacia el ganglio. ¿Para qué? Para presentarle el antígeno a los linfocitos T que se encuentran almacenados allí, a un tipo específico de linfocito T, el linfocito T puro y virgen. A él le va a presentar el antígeno. ¿Para qué? Para poder activar lo que nosotros vamos a conocer después como respuesta inmunitaria adaptativa.
Luego tenemos a las células del linaje linfocítico. Las células del linaje linfocítico abarcan a los linfocitos conocidos, linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos natural killer o citolíticos naturales. Los linfocitos T pertenecen a la inmunidad adaptativa, son linfocitos que llegan a desarrollar memoria, una característica importantísima del sistema inmunitario, y además son altamente específicos. Tienen una estructura que los hace altamente específicos contra diferentes tipos de antígenos. Esa estructura se llama TCR. TCR, que es el receptor de célula T. De recordar ese nombre, TCR. El receptor de célula T lo hace altamente específico. Los linfocitos T están implicados en función, tienen que ver tanto con el comando como con la regulación de la respuesta inmunitaria, y ahí hay un subgrupo de linfocitos T llamados CD4 positivos, porque presentan, como ven en la figura, una molécula en su superficie que se llama CD4, y también están otro subgrupo importante que son los linfocitos CD8, presentan esta estructura llamada CD8 en su superficie, y son los que se encargan de destruir las células, son los linfocitos citotóxicos. Los linfocitos citotóxicos destruyen principalmente células infectadas por virus, pero también son capaces de destruir células tumorales. Estos linfocitos T reconocen a los antígenos que les son presentados. Dijimos en la diapositiva anterior que era la célula dendrítica la que presentaba los antígenos de manera especializada, así que van a reconocer a los antígenos que les son presentados por medio de las células presentadoras de antígeno. Eso significa APC. Allí en la lámina dice, reconocen antígenos con APC. APC es célula presentadora de antígeno. Los linfocitos B, por otro lado, que también pertenecen a la inmunidad adaptativa y que también son capaces de generar memoria y son altamente específicos, son los linfocitos que se encargan de producir los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, por ejemplo. Son linfocitos que pueden además reconocer a los antígenos, pero en este caso el linfocito B reconoce a los antígenos sin la necesidad de que la célula presentadora se los presente. ¿Qué significa eso? Que el linfocito B es capaz de reconocer al antígeno de forma natural, sin que haya sido procesado. Y eso es importantísimo, sobre todo en algunas regiones de nuestro cuerpo. También están los linfocitos natural killer o linfocitos NK. Los linfocitos NK, que pertenecen a la inmunidad innata, la parte más primitiva de la inmunidad, son linfocitos que se encargan a su vez de poder reconocer y eliminar tanto células tumorales como también células infectadas por patógenos intracelulares, como los virus, por ejemplo. Otros tipos de células que intervienen en las funciones del sistema inmunitario están pues las células tanto endoteliales como epiteliales, las plaquetas, un subgrupo de linfocitos llamados NKT, otro subgrupo de linfocitos B llamado linfocitos B1, entre otros. Las moléculas que forman parte del sistema inmunitario permiten tres cosas. Permiten la comunicación del sistema inmunitario, permiten la integración de la respuesta inmunitaria y también la regulación de la respuesta inmunitaria. Las células del sistema inmunitario que he hablado, los linfocitos, los macrófagos, los granulocitos, necesitan comunicarse entre ellas, necesitan enviarse mensajes para poder integrar la respuesta, para que la respuesta sea coordinada. ¿Cómo se envían esos mensajes? Lo hacen a través de unas moléculas que se llaman citoquinas. Estas citoquinas funcionan mediante un receptor, o sea, la célula inmunitaria, una de las células
emite una citoquina, la secreta. Esa citoquina puede actuar en la misma célula. En este caso hablaremos de una citoquina de acción autocrina. En algunos casos actuará en las células de la vecindad, las que estén cerca, y hablaremos de un mecanismo de acción paracrino. Y en algunos casos, estas citoquinas serán capaces de viajar por sí para poder ejercer sus efectos a distancia. Y en este caso, hablamos de citoquinas con función endocrina. En cualquiera de esos casos, lo que buscan las citoquinas es comunicar un mensaje. Y dependiendo del tipo de células involucradas en el mensaje, nosotros vamos a tener diferentes tipos de citoquinas. Por ejemplo, tenemos citoquinas que forman parte de un sistema de comunicación entre leucocitos solamente, de leucocito a leucocito, eso se le llama interleuquina. Tenemos citoquinas cuya función es promover la quimiotaxis, el movimiento de las células, a ellas se les llama quimioquinas. Tenemos otro grupo de citoquinas cuya función es interferir en algunos procesos patológicos, por ejemplo, en los procesos de infección viral. Algunas citoquinas interfieren, de ahí el nombre de interferones. Son moléculas entonces que sirven para llevar mensajes o para comunicar algún tipo de acción de una célula o de un tejido a otro. Pero no son las únicas las citoquinas. Hay otro tipo de moléculas involucradas en la respuesta inmunitaria. Tenemos también al sistema del complemento, un conjunto de proteínas ubicadas, en este caso, disueltas en el plasma sanguíneo, donde a partir de las cuales se van a activar para un mecanismo de acción que vamos a ver que termina produciéndole un poro, un hueco a la célula bacteriana o a la célula fúngica. Y también están las inmunoglobulinas, que son otro grupo de moléculas que se encargan de brindar protección. Las funciones del sistema inmunitario se calzan dentro de lo que hemos descrito hasta ahora. Y son básicamente dos, está el reconocimiento y está también la protección. Si la característica del sistema inmunitario es poder reconocer lo propio y discriminar lo extraño, pues su función está enfocada en poder reconocer y protegernos ¿de qué? Ya vimos de qué, protegernos de las infecciones por patógenos, protegernos en cierto grado de las neoplasias y protegernos del contacto con elementos extraños como pueden ser los injertos y en algunos casos, felizmente son los menos, en el embarazo. La respuesta inmunitaria, o sea, todo aquello que constituye un mecanismo coordinado frente a una agresión, esta respuesta inmunitaria, definida además como el conjunto de mecanismos inmunológicos que además de ser coordinados se activan frente a señales de peligro o en presencia de una sustancia extraña. ¿Ah? ¿Por qué frente a señales de peligro? Porque las células, cuando se encuentran en peligro, van a emitir una señal. Lo mismo que cuando se encuentre la presencia de una sustancia extraña. Este sistema inmunitario, esta respuesta inmunitaria se va a activar. ¿Existirá alguna correlación entre las fases de la enfermedad infecciosa y la respuesta inmune? Claro que sí. Recordemos las fases de la enfermedad infecciosa. Hay un periodo de incubación donde no hay ni signos ni síntomas. Luego hay un periodo prodrómico donde los signos o los síntomas son leves y muchas veces generales. Luego empieza ya el periodo de la enfermedad final, hasta llegar a la cúspide de la curva. Y luego empieza el periodo de declinación, donde los signos y síntomas van a ir desapareciendo hasta llegar al periodo de convalescencia. Entonces, esa forma, esa fase de enfermedad infecciosa, vean ustedes, se contrasta con esa curva con lo que vemos en el sistema inmunitario, que al igual, cuando ingresa el microorganismo, o sea, existe el contagio,
empieza a desarrollarse una respuesta inmune, que principalmente es innata, como vamos a ver a continuación, esa respuesta innata. Luego empieza a aparecer la respuesta adaptativa, que es la que va a predominar en el tiempo y además es la que va a establecer la memoria inmunológica, y la duración de la infección va a ser acortada, dado que la respuesta inmunitaria va a eliminar al patógeno del organismo, terminando este proceso con la recuperación total del paciente. Entonces, tanto la enfermedad infecciosa como la respuesta inmunitaria tienen fases que se van a superponer y que tienen estrecha relación la una con la otra. Sin embargo, si yo quisiera clasificar a la respuesta inmunitaria, yo puedo clasificarla de diferentes maneras y siguiendo diferentes criterios. Uno de esos criterios hace que yo pueda clasificar a la respuesta inmunitaria por su origen. Y por su origen, yo tengo una respuesta inmunitaria llamada innata y una llamada adaptativa. Cada una a continuación de la otra. ¿A qué llamamos respuesta inmunitaria innata? La respuesta inmunitaria innata es una respuesta llamada también natural, es una respuesta de primer nivel, es una respuesta de tipo constitutivo, le decimos nosotros. Es una respuesta que es continua, que es inmediata a los segundos de efectuarse el contacto con el patógeno, es que se activa esa respuesta. Es una respuesta que además es no específica, o sea, es una respuesta que no tiene especificidad. ¿Qué significa eso? Que se va a producir siempre la misma respuesta cuando haya una agresión, una infección, pero con diferentes intensidades. Entonces es importante notar que nuestro sistema inmunitario presenta una respuesta innata, que si bien es cierto es inmediata, es no específica. ¿Quiénes conforman la respuesta innata? Están, como veremos en un momentito, las barreras epiteliales, están algunas células, como la célula dendrítica, los fagocitos, el complemento entre moléculas, que se van a activar pues desde la hora cero, desde el momento inicial del contacto con el patógeno, y van a permanecer activas en el tiempo que dure la infección o la enfermedad. Por otro lado, la inmunidad adaptativa es una inmunidad adquirida, es una inmunidad llamada de segundo nivel, es una inmunidad de tipo específica, tanto en cantidad como en calidad. Es una respuesta que puede ser limitada por el tiempo, pero es una respuesta sobre todo que va a generar memoria. Una característica importantísima de nuestro sistema inmunitario es que genera memoria, y eso lo hace a través de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, llamada también adquirida, se va pues adquiriendo conforme vamos desarrollándonos y creciendo a lo largo de nuestra vida, y nos vamos adaptando a diferentes circunstancias o diferentes momentos de interacción con los patógenos. ¿Quiénes van a conformar la inmunidad adaptativa o la respuesta inmunitaria adaptativa? Bueno, están los linfocitos B y los linfocitos T principalmente. Si yo quisiera clasificar a la respuesta inmunitaria de acuerdo a su orden de aparición, tengo que hablar de una respuesta primaria, aquella respuesta que tiene lugar en el primer contacto, la primera vez que se toma contacto con el patógeno, y en respuesta secundaria. La respuesta secundaria es aquella respuesta que se evidencia después de una segunda o tercera o más contactos con el patógeno. La respuesta secundaria es pues más eficiente, es más rápida, es más intensa y tiene más duración. Y esto se debe a que tiene una característica importantísima y que se llama memoria. La respuesta secundaria tiene memoria inmunológica traducida en la presencia tanto de moléculas como las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G, como en presencia de células sanguíneas, sobre todo los linfocitos T y B de memoria. Esta respuesta inmunitaria, primaria y secundaria,
implica la activación del sistema monocito macrófago para poder realizar el reconocimiento y la presentación del antígeno, y la activación del sistema linfocítico para poder realizar la producción de las inmunoglobulinas necesarias. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en la respuesta primaria predomina la presencia de inmunoglobulina M, que es la que primero aparece y la que obtiene generalmente los títulos más altos. Por otro lado está la respuesta inmunitaria secundaria. La respuesta inmunitaria secundaria es una respuesta donde ya ha habido un contacto previo, o sea, ya hay memoria. Es una respuesta donde lo que va a predominar es la inmunoglobulina G, a diferencia de la respuesta primaria, donde predomina la inmunoglobulina N, en este caso es la G, y que se puede dar, pues entonces, con referencia al segundo o posteriores contactos con el patógeno. De acuerdo a la forma de intervención, podríamos clasificar al sistema inmunitario en humoral y celular. La respuesta humoral o respuesta inmunitaria humoral está referida a la intervención de los anticuerpos, a las inmunoglobulinas, que es su sinónimo. Entonces, una respuesta es humoral cuando lo que se libera para la respuesta son anticuerpos. Y una respuesta es llamada celular cuando el mecanismo de acción tiene que ver con linfocitos, sobre todo linfocitos CD8, citolíticos. Y por último, de acuerdo al tipo de estímulo necesario para la respuesta, yo puedo clasificar a la respuesta inmunitaria en activa y en pasiva. ¿A qué llamo respuesta inmunitaria activa? Quisiera que esta parte, por favor, me la escuchen, voy a demorarme en detallarla. Esta partecita de diferencia entre inmunidad activa y pasiva es importantísima. La inmunidad activa es aquel proceso de respuesta inmunitaria que se produce cuando el sujeto es expuesto o está expuesto a un antígeno microbiano, de manera natural o de manera artificial. De manera natural, a través de una infección. De manera artificial, a través de una vacuna. Luego de esa exposición se va a llevar a cabo todo el procedimiento de respuesta inmunitaria que va a terminar con la recuperación del paciente y con la generación de memoria. ¿Cómo así? Vamos a un ejemplo. El resfriado simple, ¿ok? El resfriado simple, el resfriado común, resfriado simple, es producido principalmente por un grupo de virus llamados rinovirus, ¿ok? Entonces, un rinovirus que ingresa por la vía aérea en el individuo y empieza a hacer su ciclo biológico, el rinovirus pasa a los tejidos celulares, es reconocido por el sistema inmunitario que intenta matarlo, y el sistema inmunitario termina produciendo tanto células como también anticuerpos contra ese rinovirus. De hecho, después de 7 o 10 días, el virus es eliminado del cuerpo y el paciente se recupera. Es más o menos lo que demora un día común. Al término de ese proceso infeccioso, el paciente ha generado inmunoglobulina y ha generado células de memoria contra ese virus. La próxima vez que tenga contacto con este virus, con el mismo virus, nuestro sistema inmunitario va a reaccionar de manera más rápida. En 2 o 3 días se va a producir la respuesta. Y generalmente ya no aparece infección porque se controla pronto. ¿Ok? Eso es en caso de que el paciente se enferme. Y alguien preguntará, profesor, pero entonces, ¿qué nos resfriamos tantas veces? Bueno, el rinovirus solito tiene como 200 serotipos diferentes, o sea, 200 oportunidades de resfriarnos en la vida por rinovirus. Adicionalmente están los adenovirus, los metaneumovirus, etc. Entonces, a lo que voy es que una vez que tengamos inmunidad contra ese tipo de rinovirus, no podrá volvernos a afectar.
Y eso se explica, por ejemplo, cuando vemos que en un grupo de estudiantes, uno de ellos está resfriado, ¿verdad? Algunos se van a contagiar y otros no. ¿De qué dependerá que se contagie o no? De su respuesta inmunitaria. Aquellos que ya tuvieron ese tipo de rinovirus antes presentarán sus anticuerpos de memoria y se protegerán. Y aquellos que no lo tengan, pues se enfermarán esa primera vez. Lo mismo sucede con las vacunas. Imagínense la vacuna contra la hepatitis B, que es la vacuna más común utilizada en salud. La vacuna contra la hepatitis B es una vacuna que está hecha a través de un proceso que se llama recombinación genética. Es una vacuna recombinante. ¿Qué significa eso? Que se toma una especie y que esa especie se cruza con el virus. ¿Cómo funciona? Bueno, tomamos al virus de hepatitis B y extraemos del genoma del virus de hepatitis B la secuencia genómica que codifica a una proteína viral, el antígeno de superficie. Luego, ese segmento génico que codifica el antígeno de superficie para la hepatitis B, la introducimos en otra especie. ¿Qué especie? Una levadura. La levadura de la cerveza, la Saccharomyces cerevisiae. Entonces le introducimos el genoma virus a una levadura. ¿Y qué va a pasar con esa levadura? La levadura, al tener esa información genética del virus, va a empezar a producir antígenos de superficie, o sea, esa proteína viral. ¿Y qué van a hacer las industrias farmacéuticas? Van a cosechar, van a purificar ese antígeno viral, lo van a envasar en un frasquito y lo van a enviar para que nos vacunemos. Esa es la vacuna de hepatitis B. ¿Qué va a pasar cuando nos vacunemos? El antígeno de superficie va a tomar contacto con nuestro cuerpo, nuestras células lo van a reconocer, lo van a procesar y van a terminar produciendo células de memoria y anticuerpos contra ese antígeno de superficie. Cosa que si nosotros tenemos contacto alguna vez con el virus de hepatitis B, inmediatamente los anticuerpos, al reconocer que el virus de hepatitis B trae su antígeno de superficie, van a bloquearlo y van a impedir la infección. Entonces el paciente logra especificidad y logra memoria. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Oh, bien, parecía que estaba hablando solo, ya me estaba asustando. Ya iba a pedir ya parecía loquito. Ya. Ok, gracias. No saben el alivio que siento al saber que no estoy hablando solo. Ah, ya, ok. Gracias, Fátima. Entonces, tenemos nosotros ese ejemplo de inmunidad activa, donde se va a lograr tanto especificidad como memoria. ¿Qué va a pasar en la inmunidad pasiva? En la inmunidad pasiva, lo que va a suceder es que se va a inyectar o transferir solamente los anticuerpos que proceden de otro sitio, por ejemplo, de otro sujeto, a la persona para producirle un efecto inmediato. Y de esta manera poder recuperarlo y poder generar, pues, especificidad. ¿Cuál es el problema con la inmunidad pasiva? Que no se va a generar memoria. ¿Por qué? Porque no hay todo el camino de lo completo. Ejemplo, bien. Ustedes han escuchado acerca de los antisueros, ¿verdad? Hay antisueros para hepatitis B, hay antisueros para tétanos. Imaginen que están de guardia, ¿ok? Están de guardia, son internos de medicina, y durante la guardia, en su rotación de cirugía, el cirujano de guardia les pide que por favor lo acompañen a la cirugía como asistentes. Entonces ustedes emocionados van
Como hemos sido todos en algún momento, vamos emocionados a la cirugía y no reparamos o no nos acordamos que nuestra vacunación de hepatitis B nunca se llevó a cabo o estuvo incompleta, o sea, no estoy vacunado, ¿ok? No estoy vacunado, pero me voy a operar. Durante la operación, como es una guardia, son guardias largas, me quedo adormilado, meto mi mano sin querer en el campo operatorio y el cirujano me corta con el bisturí, ¿ok? Un accidente. Y todo, pero me cortó. Y cuando voy a revisar la historia de mi paciente, me doy cuenta de que mi paciente tiene hepatitis B. Es un paciente con hepatitis B crónica. Pregunto, ¿me podré contagiar? Ojo, que me he cortado y el guante se ha perforado. ¿Me podré contagiar o no? ¿Qué dicen? Claro, claro que me voy a contagiar. Es muy probable que me contagie. ¿Y ahora qué hago? ¿Me vacuno? Claro, me voy a vacunar, pero hay que recordar que para que haga efecto la vacuna, tiene que pasar las 3 dosis y eso significan 2 meses. No tengo 2 meses de plazo. A lo mucho tendré unas horas. Y esto es, quizás sean minutos solamente, hasta que el virus llegue a mi hígado y infecte mis hepatocitos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace en esos momentos? Se coge un antisuero, ¿verdad?, que contiene anticuerpos contra hepatitis B formados en otro sitio de cortar una solución, una solución extrema, mi querido, una solución extrema, mi querido amigo Sebastián, ¿verdad? Pero antes de cortarte el dedo, porque probablemente lo quieras utilizar después para otras funciones, nos acordamos del antisuero y procedemos a colocarle el antisuero. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente, con ese interno? Los anticuerpos van a ejercer su función, o sea, van a bloquear al virus y se va a lograr recuperar. ¿Ese proceso fue específico? Claro que sí, los anticuerpos eran contra hepatitis B, pero ¿se logrará memoria? No. ¿Por qué no? Porque no ha habido todo el capítulo, todo el proceso completo de la respuesta inmunitaria. ¿Y eso qué significa? Significa que la protección lograda con esos antisueros me va a durar 10, quizás 15 días con suerte y nada más. Y luego todo vuelve a foja cero, como si nunca estuviese, como si nunca me hubiese puesto nada. Esa es la desventaja de la inmunidad pasiva. La ventaja es que puedo actuar de inmediato. La desventaja es que no genera memoria. Esa es la diferencia entre la inmunidad activa versus la inmunidad pasiva, como me decía una de mis alumnas de otro curso. La inmunidad activa, entonces, es aquella donde el individuo genera sus anticuerpos propios y la pasiva es aquella donde al individuo le transmiten anticuerpos formados en otro sitio. Esa es digamos, el resumen de la explicación de activa y pasiva. Nos escribe Alejandro, dice, la serie de vacunas es, claro, para que haya memoria. El antisuero se aplica una sola vez, Roxana. Una sola vez. La vacuna sí necesita aplicarse más de una vez. Para responder a la pregunta, al comentario de algo, dice, la serie de vacunas es para que haya memoria. Sí, porque nosotros vamos a ver que cada vez que estimulemos el sistema inmunitario, va a haber una mayor respuesta. Cada vez se hace más específico y la respuesta se hace más intensa. Recuerden la diferencia entre respuesta primaria y secundaria. La primaria es el primer contacto, la secundaria es una respuesta más eficiente, es una respuesta rápida. Entonces, de eso se trata la aplicación de las vacunas. Hay vacunas que necesitan aplicarse una sola vez, sarampión, por ejemplo. Hay vacunas que necesitan aplicarse más de una vez. Chantal dice, ¿de qué depende el número de vacunas? Depende del tipo de respuesta que despierte cada patógeno. No todos los patógenos despiertan la misma respuesta. Por eso que, por ejemplo, la fiebre amarilla basta con una sola vacuna. Y eso te sirve por un buen tiempo, 10 años. En el caso del sarampión, basta con una sola vacuna y eso te sirve para toda la vida. En cambio, en el caso del tétanos, son necesarias 3.
En el caso de la hepatitis B, son necesarias 3 y hay que repetirlas además cada 10 años. Depende mucho del tipo de patógeno para poder saber qué número de vacunación o qué número de vacunas es, o qué número de dosis en general es lo que hay que colocarse. El ejemplo, antes de pasar a esta partecita, el ejemplo clásico de inmunidad pasiva se explica, por ejemplo, cuando la madre da de lactar al bebé. Al darle de lactar, a partir de la leche materna, le va transfiriendo algunos anticuerpos, anticuerpos de tipo IgA, por ejemplo, en leche materna. ¿De quién son esos anticuerpos? De la mamá. ¿Y contra qué? Contra todo aquello con lo que la mamá haya tenido contacto, patógenos. ¿Y para qué se los transmite al niño? Para que si el niño toma contacto con alguno de esos patógenos, le sirva de defensa. Porque el niño, pues, lactante, se entiende como menor de 1 año, tiene un sistema inmunológico inmaduro. ¿Okay? ¿Qué otra forma de pasar anticuerpos por vía pasiva hay? A través del embarazo, por la vía transplacentaria. También, la mamá le pasa anticuerpos de tipo IgG al bebé por la vía transplacentaria. Entonces, otra forma de transferir anticuerpos. Bien, veamos ahora el panorama general. Sí, Alberto, Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿cómo estás? Dime. Doctor, disculpe, hablando acerca de la inmunidad, ¿qué opina acerca de la inmunidad de rebaño, valga la redundancia? Porque si se sabe que las vacunas son una especie pequeña de pequeñas, perdón, de dosis pequeñas de la enfermedad en personas para que se desarrollen anticuerpos, ¿cómo es que la inmunidad de rebaño se aplica, por ejemplo, en Suecia, en países europeos? Si se considera, eh, por ejemplo, que es viable en algún tipo de sociedad, ¿no? Esa es mi consulta, ¿no? Ya. La inmunidad de rebaño no es otra cosa que la inmunidad colectiva. ¿Qué significa eso? El nivel de protección que tiene una comunidad, ¿no? Una población, en especial de un territorio, en un tiempo, contra un patógeno. Esa inmunidad de rebaño se alcanza de dos maneras. A lo bruto, o sea, contagiándose, o a través de una vacuna. ¿Cuál es el objetivo de la inmunidad o de alcanzar la inmunidad de rebaño? Es cortar o prevenir las nuevas transmisiones. Si yo no tengo inmunidad y me contagio de una enfermedad que es transmisible, yo puedo contagiarle a 1, a 2, o a 3, o a más personas. ¿Ok? Entonces, imagínense, coronavirus, no existe inmunidad de rebaño hasta ahorita. Además, no hay vacuna. Yo me contagio y contagio a 3 más. Esos 3 más contagian a 3 más. Entonces, esto se propaga de manera exponencial. Pero, ¿qué pasa si yo estoy inmunizado y me contagio? No me voy a enfermar y tampoco voy a contagiar. Entonces, corto la cadena de transmisión. Y si no soy solo yo, sino 50 personas más a mi alrededor, corto 50 cadenas de transmisión. Por lo tanto, 150 o más posibilidades de contagiar a los demás. Entonces, la inmunidad de rebaño está dirigida a eso, a poder frenar la transmisión colectiva. Se logra, como les digo, de dos formas. O nos contagiamos, ¿verdad? Porque si yo me contagio, hago la enfermedad. ¿Ah? Si no me complico, la paso simplemente, como los asintomáticos o los leves, y ya estoy inmunizado y sigo mi vida para adelante. O la logramos a través de las vacunas. Lo lógico, ¿no?, y lo humano es que se logre pues a través de las vacunas. Sin embargo, en algunos casos eso no se puede dar por temas de investigación, o sea, no se cuenta ahorita con una vacuna, no se conoce cómo una vacuna que nos pueda ayudar en este momento, pero probablemente más adelante la conozcamos. ¿De qué depende de que yo pueda aplicar el método
natural, o sea, dejar que la gente se contagie para que logre su inmunidad de rebaño. Va a depender, querido amigo, del tipo de sistema de salud que yo tenga. Si se trata de sarampión, por ejemplo, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido sarampión? Quizás los que nos vacunamos no, pero hay mucha gente que sí ha tenido. Y muy pocos, poquísimos, se han complicado. Y muy poquísimos se han muerto. Aquellos que se han complicado han podido acceder al sistema de salud para su tratamiento. ¿Ok? Pero ¿qué pasa ahorita con el coronavirus? Si yo dejo que la gente se contagie, así a lo bestia, la cantidad de personas que van a esa enfermedad sintomática va a ser grande. Y de esa cantidad de personas que hagan la enfermedad sintomática, un porcentaje grande va a necesitar cuidados intensivos. Y nosotros no tenemos cuidados intensivos para todos. Siempre ha sido escaso. Si cuando éramos o estábamos en una época normal, entre comillas, las camas de UCI eran escasas, imagínense ahora, son mucho más escasas. Entonces, el aplicar la inmunidad de rebaño de una manera natural y no artificial por medio de una vacuna, depende del tipo de enfermedad, del tipo de complicación que me va a causar y depende de la fortaleza de mi sistema de salud. Si yo tengo un sistema de salud que me puede responder a esa demanda, si tengo una enfermedad que no me va a causar demasiadas complicaciones y mi sistema de salud tiene las camas, tiene los médicos y el personal que acompaña al médico, o sea, enfermeras, técnicas, etcétera, el número suficiente, pues bueno, dejo salir que se contagien, ¿no? Total, los que se ponen mal, los voy a atender y los voy a recuperar, pero ese no es el caso para el coronavirus en el Perú. No lo es. Nunca lo ha sido. Así es, como dices ahí, siempre en la UCI fueron limitadas y ahora es más. Entonces, de allí la importancia de que se evite en lo posible la transmisión colectiva hasta que salga pues una vacuna que pueda en buena forma prevenir la aparición de complicaciones en las personas que se contagian. Ok. Y con referencia al comentario de Brenda, dice, doctor, suele pasarnos que nos olvidamos cuántas veces nos hemos puesto. ¿Tenemos que reiniciar de nuevo? Sí. Una vacuna se aplica en dosis y en dosis espaciadas con tiempo, porque se ha estudiado que es en esos tiempos donde se va a obtener la respuesta adecuada. Vacuna programada para hoy, 30 días y 60 días, como es la hepatitis, por ejemplo. Yo debo cumplir dentro de ese tiempo, porque está comprobado que si yo me administro esa vacuna en ese tiempo, voy a lograr una respuesta inmunitaria que me va a proteger. Y es lo que quiero, que me proteja. Pero si yo no respeto ese tiempo, es decir, me paso de los días, ¿ah? Ya no voy a los 30, sino a los 45, o de repente a los 60, o ya no voy a los 60, sino voy a los 120, o ya no voy, simplemente no estoy protegido. La inmunidad que he generado es insuficiente para protegerme, o sea, no basta con tener los anticuerpos, ojo. Lo que necesitamos es tener los anticuerpos en una cantidad suficiente, que nosotros llamamos en el argot hospitalario título. O sea, necesito los anticuerpos a títulos suficientes que sean considerados protectores. Si no los tengo, es como si no tuviese nada. Entonces necesito volver a reiniciar el calendario de vacunación o el cronograma de vacunación para esa vacuna en especial. Bien, veamos la visión general de la respuesta inmunitaria frente a la infección. Observen ese gráfico. La respuesta inmunitaria es el mecanismo que nos defiende, ¿verdad? Es como si estuviésemos hablando de toda una estrategia de defensa que tiene como centro la vida humana. Por eso es que ustedes ven en el círculo, en la elipse inferior está la vida, ¿ok? La vida humana. Tengo que defender la vida. Para ello me voy a servir de diferentes barreras, de diferentes estructuras o líneas de defensa, les decimos también.
Ven ahí que dice primera línea de defensa, segunda línea de defensa, tercera línea de defensa. Son tres en realidad las que tenemos. No, imagínense que están defendiendo un tesoro y ese tesoro está ubicado pues en un castillo. Para llegar a ese castillo tienen que atravesar las murallas del castillo, tienen que atravesar el foso que está en las murallas del castillo, fuera de las murallas del castillo, tienen que atravesar además las trincheras que tienen delante del foso. Entonces eso, algo así, es como funciona nuestro sistema inmunitario. Los patógenos, llámese bacterias, virus, hongos, parásitos, necesitan llegar hacia el núcleo central que es nuestra vida. Y ya vimos que no es por nada, sino que lo hacen porque necesitan casa y comida. Bueno, que lo busquen en otro lado, no en nosotros, ¿no? Así que tenemos que defendernos. La primera línea de defensa, como vamos a ver en detalle después, está compuesta de elementos de barrera principalmente. ¿Qué elementos de barrera? La piel y las mucosas. La piel, como elemento de barrera, es importantísimo por su estructura. Es un tejido compacto, formado por células que están estrechamente unidas entre sí, desmosomas, unidas por desmosomas, y que además presenta algunas sustancias químicas que ayudan en la defensa. La saliva, por ejemplo, el sudor, por ejemplo. Pero si el patógeno logra atravesar la primera línea de defensa, ¿verdad? Suponiendo que la piel se rompa, la mucosa se rompa, se va a encontrar con una segunda línea de defensa, que al igual que la primera es inespecífica. Esa segunda línea de defensa, bueno, están las células natural killer, está la inflamación, la fiebre, los fagocitos, ahí están los neutrófilos, están los macrófagos, para protegernos. Y normalmente ahí terminaría la infección. Pero ¿qué pasa si estos patógenos superan la segunda línea de defensa? Bueno, ya llegan a la tercera línea, ¿no? Donde van a encontrar a una inmunidad que es específica, en este caso es la inmunidad adquirida, y van a encontrar a los linfocitos B, que son los encargados de la inmunidad humoral, los anticuerpos, y van a encontrar a los linfocitos T, que son los encargados de la inmunidad mediada por células, tanto los CD4 como los CD8. Y ahí debería ya, pues, por fin, terminar el problema de la infección. Si eso no ocurre, el patógeno ya toma contacto con el núcleo central y el paciente, pues, muere. Esas son las tres líneas de defensa, como está estructurado nuestro sistema inmunitario. Y algo más, nuestra respuesta inmunitaria, para que funcione bien, o sea, para que nuestra inmunidad sea efectiva, debe presentar un balance. ¿Qué significa un balance? Un equilibrio. ¿Entre qué? Entre la defensa contra lo extraño y la no respuesta contra lo propio. O sea, mi sistema inmunitario tiene que funcionar tan bien que pueda reconocer lo que es extraño y que no ataque a lo que es propio. Porque si eso ocurre, o sea, mi sistema inmunitario reacciona de manera exagerada, pueden aparecer problemas autoinmunitarios. Ahí está el lupus, está la artritis reumatoide, ¿no? Está la esclerosis múltiple, o de repente empiezan a aparecer reacciones alérgicas, el asma, la sinusitis, etc. ¿Y qué pasa si es que mi sistema inmune reacciona de manera insuficiente? Bueno, aparece el cáncer. Si se trata de una amenaza interna. Y si se trata de una amenaza externa, pues aparecen las infecciones, ¿no? No me puede defender de los virus, de las bacterias, como sucede, por ejemplo, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por VIH. Mi sistema inmune reacciona de manera inapropiada, insuficiente, y la infección lo lleva por delante al paciente. Entonces, es necesario que el sistema funcione, pero que funcione de manera equilibrada. De manera equilibrada. Lograr ese equilibrio no es sencillo. A veces es más complicado de lo que parece. Bien, vamos a ver ahora el desarrollo de la respuesta inmunitaria innata. Pero antes de empezar esta segunda parte de la clase,
yo creo que nos vamos a dar un pequeño break, ¿verdad? De 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Como para que se tiren las piernas y todo. Ok, son 3:55, 4:05 empezamos. Ok, nos vemos entonces en 10 minutitos.